Ok. Ya, hola a todos. Voy a hacer un nuevo video porque el video anterior hubo algunos problemas con que no funcionaran, no funcionaron algunas cosas. Así que voy a hacerlo de nuevo y esperamos que esta vez se funcione. Bueno, igual no traje el joystick, pero por lo menos el tema del poses va a funcionar acá porque lo acabo de intentar. Hice un proyecto nuevo, ¿ya? Lo primero que hay que entender es que el poses, el este cubito que ven acá, este blueprint, sirve para poder poseer otros personajes. Por ejemplo, cuando estamos jugando un juego donde podemos controlar varias personas a la vez y vamos cambiando, ocupamos este poses, ¿ya? Voy a partir entonces con un personaje que va a partir acá en el Player Start. Ya recordemos que este Player Start es donde los personajes se spawnean, los personajes que estamos ocupando, el character. Ya se fijan acá, se spawnea justo donde lo dejé. Este spawn también tiene una flechita que me indica hacia dónde va a apuntar el personaje. En este caso es acá. Y bueno, yo coloqué otro personaje igual en escena. ¿Ya? Tenemos el personaje número, bueno, el character, vamos a ponerle 1, pongámosle 3, 2 y 3. Entonces este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Tenemos dos personajes. Además tenemos el personaje que se inicia, ¿ya? Porque acá yo estoy colocando el third person character. Tendremos este más dos personajes más. Lo que yo voy a hacer ahora es hacer un poses para poder controlar uno de los dos. Entonces voy a hacer acá un delay de 5 segundos. Por lo tanto, yo estoy jugando y en 5 segundos, se fijan, va a cambiar a otro personaje. Entonces ahora yo puedo poseerlo. Como el player control es igual, los inputs también son iguales. Por lo tanto, eh, va a funcionar de la misma forma. ¿Ya? Ahora, este personaje, por ejemplo, que es el 2, yo podría cambiar algunas cosas. Por ejemplo, Character Movement, puedo hacer que, por ejemplo, este personaje salte más alto, por ejemplo 2000. Entonces así yo voy dando características distintas a cada uno de los personajes. Bueno, y que en el aire porque justo cuando iba en el aire se cambió. Ya se fijan acá salta mucho más alto. ¿Ya? Entonces yo podría poner cualquier personaje. También podríamos usar letras, por ejemplo, alguna tecla para poder cambiarlo. Ya, esto es importante hacerlo de poses porque nosotros cuando trabajemos con multijugador local, vamos a crear varios personajes y cada uno va a tener un player controller distinto y va a estar identificado por un índice. Ya, en este caso, yo estoy controlando el mismo personaje, perdón, otro personaje con el mismo controlador. Por lo tanto, acá sigue siendo cero. Ya, si yo quisiera entonces tener más personajes, yo debería tener, o más jugadores, debería tener un player controller en uno, por ejemplo, o en dos o en tres. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo importante es primero entender cómo funciona el process. Es tan simple como eso. Ya, en el video pasado hice el mismo código y no funcionó. Y es por eso que tuve que crear un proyecto nuevo y partir de nuevo para solamente subir este video. ¿Ya? Entonces, vamos acá rapidito al Game Mode. Este es el Game Mode que viene por defecto, con la plantilla. Y acá vamos a crear dos funciones. La primera es que yo con este player start, yo digo dónde spawnear personajes, ¿verdad? Por lo tanto, voy a crear varios player start. Le voy a poner que sí y vamos a sacar este código para que no moleste.
Lo importante de esto es saber cómo funciona el process. Por acá, ahora vamos a tener varios player start. Y a cada uno le voy a dar un número, un identificador único, que en este caso va a ser el player start tag. ¿Ya? Vamos a darle acá a 0, a 1, 1, 2 y el último va a ser el 3. Esto para poder identificarlo, para que cada uno tenga un índice distinto. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, en el game mode, vamos a usar una función que se va a llamar getPlayerStarts, en la cual vamos a obtener todos los player start que hay en escena. Por lo tanto, usamos un getAll, un yes, un getActor, no, un getAllActor of class, ahí está. Vamos a decir, tráeme todos los player start. Y eso lo vamos a guardar en una variable de tipo player start y que sea un arreglo. Esto para poder recorrerlo. Además de eso, vamos a tener dos variables, una que se llama maxPlayerCount de tipo entero y otra que se llama index. Ya con esto vamos a ver cuántos players hay en escena. Para eso ocupamos una función que se llama process y vamos a ir recorriendo estos player start. Primero vamos a hacer un for each, perdón, un for loop que vaya de 0 a index menos 1. ¿Ya? Porque recordemos que estos van de 0 a 3. Por lo tanto, si son 4 players, queremos que recorra del 0 al 3. ¿Ya? Teniendo esto, vamos a setear el index. Por lo tanto, cada vez que yo pase haga el for, por cada una de las iteraciones, se va a setear el index al index que está y con eso vamos a trabajar. Entonces, luego de esto, vamos a recorrer todos los player start for each loop y vamos a buscar cuál es que le corresponde. Y para eso vamos a usar el player start tag para saber este tag. Entonces vamos a preguntar si el index es igual al tag. Vamos a poner igual. Vamos a poner acá un index. Acá no puedo colocarlo directamente acá porque no es compatible, porque este es de tipo name y este tipo entero. Para eso primero este lo transformamos a string, con toString, y este sí se puede transformar ya a name, desde un string. Hacemos el branch, y luego de esto vamos a crear un player. ¿Por qué creamos player? Porque queremos que se generen no solamente el jugador, sino que además que se genere un controlador. Ya recordemos que el jugador está compuesto por un controlador y un character. ¿Ya? Si se fijan acá, dice spawn player controller. Es decir, vamos a crear un player controller para cada uno de los jugadores. Y luego de esto vamos a crear el jugador, que sería un spawn
un spawn actor from class, y la clase va a ser el third person character. Ya, nos va a dar un error porque nos pregunta dónde queremos ponerlo, y queremos ponerlo donde está el player start, en la misma posición y en la misma rotación. Get player get transform. Ya recordamos que el transform viene con tres ejes, uno que es la locación, la rotación y la escala. ¿Ya? Vamos a darle acá otra vez a... No, al revés. Recombinar y recombinar para que quede otra vez el transform, y se lo damos acá. Perfecto. Y con esto entonces nosotros tenemos que tenemos el controlador creado, tenemos el personaje creado, y ahora vamos a decirle que queremos obtener un getPlayer controller. Ya vamos a elegir el player controller con el index seleccionado. Recordamos que acá ya creamos un player controller, por ejemplo, por lo tanto este número va a ser primero 0, después 1, después 2 y después 3. ¿Ya? Por el for loop. Y vamos a hacer un process, como lo vimos delante. Con esto, cada uno tiene un controlador y un actor designado. Por lo tanto, cada controlador va a tener un personaje. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá un personaje. Y este va a tener el player controller 1 y su spawn correspondiente. Así con el 2, el 3 y el 4. Ya. Por lo tanto, una ley 3 y aquí 4. Bueno, en realidad esto sería 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Lo importante es que cada uno de estos personajes, cada uno de esos personajes tenga un player controller distinto, porque el controlador es como que fuera un joystick aparte. Ya cada uno tiene uno de esos distintos y eso se va reflejado entonces acá. ¿Ya? Entonces cada personaje con su spawn y con su controlador correspondiente. Entonces luego, si yo quisiera saber el controlador de cada uno, pongo getPlayer controller, le digo cuál quiero, por ejemplo quiero ver el 3, y con esto ya tengo toda la información del controlador del spawn número 3. ¿Ya? Y así con los otros. Probemos. Me falta aquí llamarlo porque solamente hicimos las funciones. Play. Play. Y primero llamamos la función de getPlayerStart y luego el process. Y tenemos el game. Y el count tiene que ser 4, ¿verdad? ¿Qué más falta? Creo que el index lo tiene en 0, profe, El index. para que pueda llegar hasta el No, es point. que me equivoqué. Esto no es index, ahí sí. Ah, Max player count, claro. Ahí sí, gracias. Ahí sí, ahí están los 4 personajes. ¿Por qué se ven así? Eso no lo sé.
Pero justamente era por eso, porque estaba en el page count. Ahora se crean dos personajes por cada uno. Pongámosle none. Y ahora ¿qué va por qué? Tenemos que va de 0 a 1, o sea, de 0 a 4, el index, el for each, este index se compara con el tag, si es verdadero, crea el personaje, crea y le da el poses. Y esto está en 0, 1 y solamente 1. Se crean dos. Ajá, justamente. Ya, entonces acá ya está funcionando con los cuatro players. Entonces, Pero la como no, grabación. sí, ya la reanudé. Habíamos Ya. tenido un pequeño inconveniente y ya lo resolvimos. Eh, bueno, desafortunadamente no traje mi joystick, se me quedó. Pero quería comprobar que pues, se pudiera jugar con el otro player. Pero con esta opción que hayamos visto acá, si yo la dejo presionada, significa que el primer joystick que yo conecte va a poder controlar el segundo jugador. Y sucesivamente, si conecto a otro player, se va a poder jugar. Ya, eso es multijugador local. Ahora vamos a ver un poco más cómo funciona el multijugador global. Aquí voy a mostrar unas imágenes. Existen dos formas. La primera es que hay un servidor y todos los jugadores sean clientes. Ya, por ejemplo, todos los juegos de multijugador que nosotros conocemos, existe un servidor que controla todo y todos somos clientes. Pero hay otra forma para poder testear lo que estamos haciendo, es que el primer cliente se transforme en servidor, que es la única forma que nosotros podemos testearlo. ¿Ya? Porque acá yo no tengo un servidor donde poder levantarlo y poder hacer un juego. Entonces lo que vamos a hacer es esta lógica, esta arquitectura para, eh, para poder testearlo. ¿Ya? Entonces, bueno, después que ya hicimos todo esto, que ya funciona, eh, funciona bien, vamos a crear un nuevo actor. Un nuevo actor. No voy a darle BP actor solamente. Actor multiplayer. Multiplayer. Este actor va a ser solamente una esfera. Eh, una esfera. Y va a tener acá un texto. Text render. Y este text render lo vamos a agrandar un poquito. Para que se vea en la pantalla. Ahí. ¿Ya? Ahora este text vamos a abrir acá la lógica y vamos a usar un
un switch que se llama Switch Authority. Switch. Fíjense acá que dice networking, ¿ya? Porque es un blueprint de multijugador. Dice Switch has authority. Lo que hace esto es discriminar si que lo que estamos corriendo está en el servidor o en algún cliente. ¿Ya? Es decir, si está aquí, recordemos que para este caso de prueba, como no tenemos servidor, vamos a decir que el cliente 1 va a ser el servidor y los demás clientes van a seguir siendo el cliente. Por lo tanto, hay cosas que pasan en el servidor y cosas que pasan en la parte local, ¿ya? Por cada cliente. Esto es importante porque las cosas que pasan en el servidor, es decir, todas las cosas que pasan en el servidor, las pueden replicar a los clientes. Las cosas que pasan en el cliente no se replican, sino que quedan acá mismo, ¿ya? Es por eso que tenemos que saber qué objetos van a ser locales y qué objetos vamos a querer que se repliquen. Por ejemplo, estas murallas que no se mueven, que están estáticas, deberían estar en el cliente o en la parte del servidor. ¿Qué crees, Nicolás? El cliente o O en el servidor. el servidor, yo creo. No. Algo que Teníais se mueve. dos oportunidades y te equivocaste. No, porque estas cosas no se mueven. Nunca se van a mover. Por lo tanto, no es necesario replicarlas. ¿Ya? Ah, ya. El concepto de esto es que solamente las cosas que se muevan deben ser replicadas para que todos vean los cambios. Pero las cosas que están iguales, que se mantienen iguales, no hay para qué. ¿Se entiende? Porque si no, Sí, creo que entiendo. causa un colapso en la red. Porque yo le digo a cada rato al servidor, bueno, dile a todos que este está en cero, que este está en cero, o a la posición de inicial. Entonces, información que estaba mandando de más. En cambio, por ejemplo, si cambiamos este texto, yo tengo que decirle a todos, oye, se cambió el texto, por lo tanto, véanlo todos, ya porque es algo que va a cambiar. ¿Ya? Por lo tanto, Ya. por lo tanto, lo importante es entender que todas las cosas que son estáticas, que no van a tener cambio, se pueden hacer en el cliente, porque no van a tener cambio. Entonces, da lo mismo si tú veis un árbol y yo veo el mismo árbol, porque vamos a estar viendo el mismo árbol a cada rato, no se va a cambiar. Entonces, no tengo para qué comunicarte que el árbol se movió. ¿Me explico? Las cosas que no tengan comportamiento dinámico, esas van dentro del cliente, ¿no? Del cliente, claro. Claro. Vale, vale. Porque no van a cambiar. Por lo tanto, yo no tengo que informar que no está cambiando, porque nunca van a cambiar. Por lo tanto, todas las cosas que tengan componente dinámico, yo tengo que decirle al servidor que la replique. ¿Ya? Entonces, con este switch, nosotros podemos tener código que sea exclusivo para el servidor o exclusivo para el cliente. ¿Ya? Por ejemplo, como teníamos este text render, vamos a hacer un set text. Quiero que era este. Vamos a crear acá una variable. Esta variable se va a llamar server. Y le vamos a indicar que coloque el nombre soy un server. Y vamos a hacer lo mismo acá, pero en vez de server va a ser un cliente. Vamos a probar la variable y le vamos a decir soy un cliente. ¿Ya? Por lo tanto, este actor que está en escena va a funcionar tanto en el servidor como en el cliente, pero yo le digo, bueno, si tú eres cliente, si eres servidor, perdón, vas a colocar un texto que diga soy servidor, y si eres un cliente, vas a cambiar el texto a soy cliente. ¿Vale? Entonces, la forma de poder simular un servidor de forma fácil es presionando acá donde dice play, y acá dice net mode, y ponemos play
as listen server. Y acá vamos a poner dos players. Fíjense lo que pasa si ejecutamos. Aparece una ventanita. Bueno, voy a ejecutarlo en ventanas. Ah, lo puse en móvil. No, no, no. Ok, aquí le puse none. Esto es the person character. Y entonces acá tenemos dos pantallas. Una que es de un servidor y la otra que es del cliente. Entonces, si se fijan, yo puedo mover mi jugador acá y dice soy un cliente. Y si muevo la otra pantallita, dice soy un server. Por lo tanto, estamos jugando en el mismo mundo, pero las cosas se ven distintas. ¿Ya? Entonces, para que se vean igual, bueno, acá yo estoy cambiándolo directamente según el tipo de servidor, ¿ya? Pero por ejemplo, yo podría colocar que el personaje, bueno, en el otro proyecto teníamos personaje disparando, así que vamos a crear rápidamente un actor que se llama BP Ball o Bullet, que tenga una esfera, una esferita, y que esto tenga un comportamiento de proyectil movement. Entonces, si la esfera la ponemos acá, este proyectil movement hay que darle velocidad y, si no me equivoco, física. Proyectil gravity. Darle velocidad. Velocidad en X. Vamos a ver. No sé si este era muy grande. Tiene simular física. Physics Actor. Debería funcionar. Ya creo que funcionó, pero fue un poquito chancho. Lo volé 10. No sé si sale muy rápido. Ok. Bullet. No, como que sobre eso. Physics Actor. Out que tiene escala 0.
Y ahí se mueve a una escala muy grande. No sé por qué desaparece. Pero bueno. La idea es que los personajes puedan crear esta palita. Vamos a poner acá. Vamos a crear un setting input fire. Probabilidad F. No, mejor con el joystick. O sea, con el left mouse button. Vamos a decir fire spawn actor from class de tipo BP bullet. BP bullet. Y van a estar entonces van a partir en un array, en un arrow. En un arrow get location, get world location, acá. Y este arrow va a estar aquí. Entonces voy a jugar mi personaje y voy a crear la pelotita. Y esto es el servidor. Las pelotitas no se ven porque estas pelotitas no están replicadas. Por lo tanto, vamos acá a Bullet y acá dice Replicate. Por lo tanto, yo le voy a decir que tenga la opción de replicar, significa que quiero que la vean otros jugadores. ¿Ya? Por lo tanto, todos los objetos que tengan que quiera que yo, o sea, que yo quiera que vean otros jugadores, en los cambios, Replicate. Todo esto que sean como muralla, cosas que no se mueven, no hay para qué ponerle eso. Probemos ahora. Tenemos el servidor. Ahí se ven los pelotitos. El cliente puede verla, ¿ya? Porque yo estoy usando estoy usando la función de replicar en el servidor. Pero ¿qué pasa si yo lo ocupo en el cliente? No se ve en el servidor. Porque todo lo que yo haga en el servidor es de carácter para todos. Es replicable. Todo lo que yo haga en el cliente va a ser algo local. Por lo tanto, no se va a replicar en ningún otro lado. Para corregir eso, yo tengo que irme acá al donde creo las pelotitas, acá, y lo que tengo que hacer es usar un custom event que se llame, por ejemplo, fireball o bullet, y yo voy a usar acá un custom event. En este caso, como ya hemos visto en clase, esto debería ser lo mismo, ¿verdad? Esto debería ser exactamente lo mismo por el momento, porque solamente yo estoy usando un custom event para llamar las pelotitas. Pero ahora lo que voy a hacer es que este custom event yo le voy a poner que quiero que se replique.
acá dice not replicate y pongo run on server. Por lo tanto, tanto el custom event cuando se ha llamado como cuando lo llamo cambian. Se coloca acá que dice que se ejecuta en el servidor. Por lo tanto, de esta forma, ahora, ahora yo puedo hacerlo en el servidor y en el cliente. Entonces lo que yo estoy haciendo es replicar el comportamiento de disparar la bolita para todos los jugadores. Y ahora sí funciona. ¿Ya? Finalmente, se puede hacer exactamente lo mismo, pero con variables. Si hay variables que yo quiero que se repliquen, por ejemplo, myVar, yo acá también tengo una opción de replicación. Tengo que ponerle replicated. Con este replicated, si fijan, yo coloco acá jet y aparecen unos puntitos. Estos puntitos significan que estoy replicando cosas. Por lo tanto, desde ahora, si yo cambio esta variable, se va a reflejar también en todos los clientes. Si no está replicada, no cambia. Solamente en el, en el aspecto o sea, de cliente. ¿Ya? Esa es como la base del multijugador. ¿Ya? ¿Alguna consulta? De verdad que no, profe, me quedó re claro esto, me pareció súper interesante de hecho, porque había tenido desde siempre la duda de para qué sirven los replicates Para y, esto. y justamente ahora está la respuesta. Súper, Bueno, sí. me encantó Que bueno, generalmente esto es fácil, te fijas, pero lo difícil es cuando empezás a hacer juegos más grandes, porque ahí tienes que saber exactamente qué replicar y qué no, eso, porque si no sí. colapsan los servidores. Ujú. ¿Ya? Estaba pensando así como los clásicos ejemplos de, no sé, como los hero shooters, que es muy mucha acción en muy poco tiempo y todos tienen que estar atentos a qué es lo que viene, qué es lo que no viene. Y ahí ya estoy como viendo qué cosas son las que son dinámicas y las que no, pues. Claro, claro. Entonces eso, pues, Sí, súper. ahí yo creo que queda un poquito más claro entonces. Tanto Ujú. multijugador local como multijugador global. ¿Ya? Ok. Eso por hoy día, pues. Gracias por quedarte, Nicolás. Sí, no hay problema, profe. Ahí ya a futuro quizás la podemos usar para, no sé, probar proyectos con otras personas y alguna cosita. Sí, claro, claro, esto da para harto. Así que, y sobre todo que los juegos multiplayer ahora son bastante apetecidos en el mercado. Claro, no, no hay que estar fuera de la acción con los amigos Así y es. con el demás público. Ujú. Además que Súper bien. también Epic tiene servidores también que se pueden ocupar para hacer pruebas. Así Ah, que... Ah, y lo otro es que aquí hay una guía completa, que esta me la robé por ahí, una guía completa de networking. Y no solamente habla de los blueprints, sino que además cómo hacer también multijugador con C++, que también es ah, algo que ayuda mucho en el performance. Ya, básicamente acá muestra la arquitectura, cómo funciona el game mode que está en el servidor. Ya, mm, también se lo voy a dejar aquí un enlace para que puedan verlo. Pero la lógica en general fue la que pasó hoy día. ¿Ya? ajá, claro. Lo La de, práctica. sí, lo demás, si quieren hacer cosas más avanzadas, pueden ver acá. Acá está toda la documentación de networking en C++. Aquí explican un poco lo de los poses, lo que vimos ahora. Si fijan acá está con los puntitos, la ¿Verdad? replicación. ¿Ya? Bueno, acá hacen un ejemplo también. ¿Ya? Aquí también hay harto que ver. Sí, se nota que está incompleto, tiene más de 100 páginas. Sí, sí, 115 de hecho. Entonces acá también, bueno, aquí explica lo que es la replicación, lo que vimos ahora. ¿Ya? Y ahí, Ahí explica
también de a poco lo que vimos, ¿ya? Pero por eso, pues, la base es la que vimos ahora. Eh, y aquí también tienen más documentación si quieren seguir explorando este mundillo. Así que se la voy a dejar aquí en el canal. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, pues cuídese. Un abrazo. Igual, que Ya, esté chao, chao. bien. Cuídese de la salud. Gracias. Chao, chao.